el traumatismo de la sangre más el contacto del plasma con el colágeno requiere de una vía distinta, ¿no? Y lo va a hacer mediante la vía intrínseca. Ambas llegan a un solo objetivo, la activación de la protrombina y el fibrinógeno en el lugar del defecto. ¿Para qué? Para estabilizar el tapón plaquetario. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Ya, entonces ahora vamos a borrar. ¿Quién borra la vía por último, lo que tanto lo que es la vía extrínseca como la vía intrínseca van teniendo la misma función. Los dos tienen la misma función. ¿Cuál era? La función es activar la protrombina y el fibrinógeno para estabilizar el tapón plaquetario. Ya vamos a ver de qué manera lo estabiliza, pero antes de llegar a mencionar el detalle, ¿no?, de la estabilización, pues en macro grosso, o hablando en un concepto muy generalizado, ese es el objetivo, ¿no? Activar protrombina y fibrinógeno, que normalmente están en el plasma, formados por el hígado, ¿no? Pero necesito dos vías, ¿no? Una que es en el momento mucho más rápida y localizada, porque está en el traumatismo del tejido, en el traumatismo tisular. Pero también, ¿verdad?, empiezan a haber modificaciones a nivel del plasma, y a nivel del plasma yo tengo otras enzimas proteolíticas, las cuales también se activan. Se activan porque en el plasma empiezo a encontrar colágeno, y se activan también porque empiezo a tener los fosfolípidos, capto también lo que es el factor plaquetario número 3, que también se encuentra a nivel de las membranas de las plaquetas, encuentro el trofosano A2. Entonces, ¿qué pasa? Es un traumatismo de la sangre. Aquí pasa algo, aquí hay cambios. Y ¡pac!, empieza a activarse de uno en uno cada una de estas enzimas proteolíticas. Como su nombre mismo lo dice, simplemente son enzimas. ¿Qué quiere decir? Que una y otra simplemente ayudan a su activación. No se diferencian, no se transforman, simplemente se activan. Muy bien. Entonces, antes de hablar de ambas vías, ¿sí?, vamos a hacer la lista de todos los factores de coagulación que yo voy a encontrar a nivel plasmático, para cogerlas y aplicarlas en nuestras vidas. Bien, entonces tenemos en primer lugar el fibrinógeno. No es en primer lugar, es factor de coagulación número 1, factor de coagulación número 2, que es la protrombina, factor número 3, que es el tisular, factor número 4, que es el calcio. El calcio también, ¿de dónde aparece el calcio? El calcio en cambio lo vamos a tener en la membrana de las plaquetas también. El 5, que se llama proacelerina. 6 no hay. 7 es la proconvertina. 8 es el antihemofílico A. 9 fibrinógeno 1, factor número 1 fibrinógeno, factor número 2 protrombina, factor número 3 tisular, factor número 4 calcio, factor 5 proacelerina, factor 7 proconvertina, factor 8 antihemofílico A, factor 9 componente tromboplastínico del plasma, factor 10 Stewart-Brauer, componente tromboplastínico del plasma, tromboplastínico del plasma. 10 Stewart-Brauer. 11 antecedente tromboplastínico del plasma. Este componente, el 11, es el antecedente tromboplastínico del plasma.
12. Ageman. ¿Qué? Ageman. 13. Factor estabilizador de la fibrina. Factor estabilizador de la fibrina. Cabe recalcar que el factor 9, que es el componente tromboplastínico del plasma, también llamado antihemofílico B, y el factor 11, que es el antecedente tromboplastínico del plasma, es conocido como antihemofílico C. Seguimos. Tengo dos más, uno que se llama precalicreína, o también conocido como Fletcher, precalicreína, y el otro que es el cininógeno, de alto peso molecular, también conocido como Fitzgerald. Ajá, cininógeno de alto peso molecular, o también llamado Fitzgerald. Perfecto. Ahí tenemos todos los factores de coagulación, o en buen romance, las enzimas proteolíticas que encontramos continuamente a nivel del plasma y que se van a activar por diversas circunstancias cuando quiero producir la estabilización o quiero cambiar un tapón plaquetario a un verdadero coágulo estable e inmovible, ¿verdad? Ahora, vuelvo a dibujar, bueno, más arriba, el desverde. Muy bien, otra vez tengo el vaso ahí, tengo aquí varias plaquetas, y entonces aquí voy a tener a los fosfolípidos como parte de la estructura de las mismas, fosfolípidos. Estos fosfolípidos están en el lugar del defecto. Ellos son los primeros que van a activar el primer factor de coagulación, que es el factor 3. ¿Cuál es el factor 3? El factor tisular. Entonces, cada vez que estos se activan, le vamos a poner una A al lado, ¿verdad? Entonces tenemos el factor 3, que es el factor tisular, que va a estar activado. Le vamos a hacer una flechita y posteriormente lo vamos a cruzar con otra flecha. ¿Por qué? Porque tiene acción enzimática. Simplemente me ayuda a la activación del siguiente factor de coagulación, ¿verdad? Para que este se pueda activar, yo necesito del factor calcio, que es el cuarto factor de coagulación, ¿verdad? Muy bien. Y también necesito de otro. Necesito de la proconvertina. Miren que estos, más que todo, tienen una acción enzimática. Calcio y proconvertina. La proconvertina es importantísimo, ya vamos a ver por qué. Porque de aquí me va a activar ¿a qué factor? Al 10, al Stuart-Prager. Tenemos factor 10 activado. Muy bien, el factor 10 activado vuelve a participar como una enzima para activar a la protrombina. ¿Sí? Es una proteína aproximadamente de un peso de 68.700 y que fácilmente se va a desdoblar en una trombina que tiene 33.700. Muy bien. Antes de participar en lo que es el factor 10 activado como una enzima para transformar la protrombina en trombina, necesito de qué más? El calcio como un factor enzimático de cajón. Posteriormente voy a acelerar el proceso acompañándome de la proacelerina. Una vez formada la trombina, esta tiene otra acción, también me sirve de acelerador. Cuando yo transformo la trombina, esta retorna y se convierte como acompañante del calcio y de la proacelerina como otro factor enzimático que me va a ayudar al proceso o acelera el proceso de activación de la protrombina, ¿verdad? Para formar más trombina. ¿Por qué? Porque la trombina
también es una enzima que me va a ayudar a coger al fibrinógeno formado por varios monómeros llamados monómeros de fibrina, ¿no? Estos son monómeros y están sueltos. Entonces yo lo que voy a coger es agarrar este grupo de monómeros de fibrina, ¿no? Y esto lo va a hacer gracias al factor de coagulación número 13. ¿Cómo se llama el 13? El estabilizador de fibrina. ¿Qué es lo que hace? Polimeriza a estos monómeros de fibrina para transformarlos en verdaderas hebras o fibras de fibrina. ¿Dónde están estas hebras y estas fibras o fibras de fibrina? Están enredadas entre las diferentes plaquetas y que le van a dar realmente la estabilización y la formación de un coágulo permanente. ¿Permanente hasta qué? Hasta que llegan los anticoagulantes, que ya vamos a ver cuándo y a qué hora y cómo participan, ¿no? Pero ahí se queda ese coágulo inmovible ¿hasta qué? Hasta que se regenere el tejido. Una vez que se regenera el tejido, yo no necesito el coágulo, pero ya no tiene por qué haber hemorragia. Entonces ese coágulo se tiene que ir y ahí participan los anticoagulantes. ¿Ya? Aquí puede ir el calcio. ¿Sí? Y uno más. Ok. Y acabó la vía extrínseca. Muy bien, pero como yo les decía, eso es en el lugar del defecto. Lejos del mismo, en una sangre, en un plasma que ya tiene sustancias donde normalmente no debería haber, ¿verdad? Van a empezar a activar otras enzimas proteolíticas que están lejos de la zona del daño. Entonces, este colágeno, ¿verdad? Los fosfolípidos, más otra sustancia que tengo a nivel de la pared, en este caso de las plaquetas, que se llama factor plaquetario 3, me va a activar un primer factor de coagulación, que es el 12. No le hago ninguna rayita, simplemente todas estas sustancias me activan un primer factor, que es el factor 12. Aquí inicio mi vía intrínseca, mediante la activación del factor 12. ¿Cuál es el factor 12? El lágeno. Muy bien. Asimismo, tiene acción enzimática para activarme el factor 11, que es el antecedente tromboplastínico del plasma. Antes de activarlo, también yo necesito ayuda de calcio de cajón más la precalicreína y el cininógeno. Sin ellos no puedo activar el factor 11. La precalicreína, que es la que está aquí. Ya estoy poniendo ya tengo ya sé dónde participa ya tengo ya sé dónde participa la proacelerina, la proconvertina, ya mismo. Ya metí al antecedente tromboplastínico del plasma y ya activé al Lageman y al Stuart Brauer que está aquí. ¿Ya? Vamos bien. Ok, ya está activado el 11. También sirve como enzima, siempre se ayuda del calcio, para activar luego al factor 9. ¿Cuál es el factor 9? El componente tromboplastínico del plasma. Una vez que tengo el componente tromboplastínico del plasma, yo ya estoy en la zona del defecto. Esto que está aquí, tranquilamente yo puedo subirlo. ¿Por qué? Porque este factor 9 activado junto con el calcio
la proconvertina más el factor 8, que es el antihemofílico A, me va a activar al factor 10. ¿Es otro factor 10? Es exactamente el mismo. Yo puedo unir ambas vías y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya he activado el factor 10, yo ya estoy en la zona del defecto, ¿no? Y de ahí en adelante el proceso es exactamente el mismo. Y las dos vías se unen. ¿Cuál es la diferencia? Que la una está en la zona del defecto y la otra vía no. Pero tengo de otros factores de coagulación que me pueden ayudar a formar el coágulo. Entonces, ambas vías son necesarias para formar un coágulo, ¿no? Cuyo tiempo, cuyos recursos, ¿no? Van a ser de acuerdo a la gravedad del defecto. Entonces, este factor 10 es el mismo que está aquí. Y repito, entonces el factor 10 activado junto con el calcio, la proacelerina. ¿Por qué? Porque antes del factor 10, ¿no? Las patologías que tienen que ver con los factores de coagulación son más comunes, ¿no? Tenemos el antihemofílico, por ejemplo. Aquellos que carecen de este factor de coagulación, que son los que presentan la hemofilia clásica, ¿qué es lo que no tienen? Solo vía intrínseca. Eso es lo que no tienen. Solo no tienen vía intrínseca. Por eso los hemofílicos van caminando por la calle felices de la vida. A pesar de que ustedes, aún sin practicar deportes extremos, pueden tener miles de lesiones capilares en el día, ¿no? Porque les aprieta el pantalón, ¿verdad? Que ustedes ven y tienen un eritema, ¿verdad? Eso es fragilidad capilar. Ahí ha habido ruptura y no están sangrando gracias al sistema de coagulación, ¿verdad? Porque el zapato les aprieta, porque se arrodillaron, porque rozaron la pared, porque se lastimaron, porque se tropezaron. Miles de capilares al día se van a romper y no sangran gracias al proceso de coagulación. Los hemofílicos también viven felices de la vida. Porque ellos también se golpean, ellos también van a lesionar capilares. Pero no los ven por la calle sangrando todo el tiempo. No. ¿Por qué? Porque vía extrínseca y plaquetas sí tienen. ¿Qué no tienen? Vía intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que grandes heridas y grandes lesiones sí voy a tener un problema para poder formar un coágulo estable. Porque no tengo vía intrínseca. Muy bien, entonces, una vez que yo ya he activado al factor 10, es como un darlo por hecho de que se forme el coágulo. Por eso lo único que tengo es, yo lo que hago es acelerar el proceso. Porque de ahí simplemente lo que hago es activar la protrombina que ya estaba a nivel del plasma, chéverísimo, porque de esa fácilmente se desdobla la trombina y la trombina lo único que hace es activar el fibrinógeno que ya estaba en el plasma y el fibrinógeno lo que hace simplemente es liberar sus monómeros y el factor 13 lo que hace es coger los monómeros y reunirlos entre las plaquetas para formar las hebras de fibrina y se acabó y estabilicé el coágulo. ¿Sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo. ¿Todas las patologías tienen que ver con los factores de coagulación? No. Por lo menos nuestro continente no tiene defectos hereditarios de este tipo. Ok, puedo tener un coágulo, ¿no? Si tengo una trombocitopenia, no. ¿Por qué? Porque no voy a tener, yo puedo decir, pero yo estoy súper sana, en mi familia no hay hemofilia, tengo todos los factores de coagulación. Sí, pero si tengo una trombocitopenia, no voy a tener ni glucoproteínas ni fosfolípidos que me formen ni el tapón plaquetario, y si no tengo tapón plaquetario, no tengo fosfolípidos que ni siquiera me van a activar la vía extrínseca. Por eso, los problemas más serios de hemorragia no son por factores de coagulación, son por bajo número de plaquetas. No tengo plaquetas para formar el tapón plaquetario. Miren que yo lo único que hago es formar hebras de fibrina entre
o entrecruzadas o enrejadas o lo que como ustedes quieran decir o enredadas, lo que sea, entre las plaquetas. Pero quien inicialmente me frenó la hemorragia fueron ellas solas. El resto lo que hizo fue formar un verdadero coágulo. ¿Cuál es el problema que tienen los diabéticos? Ya, ok. El problema de los diabéticos no tiene que ver con ninguna de las dos cosas. El problema está en las paredes del capilar. En las paredes del capilar. Ellos tienen un proceso que se llama vasculitis. Este proceso inflamatorio va a repercutir de una manera más importante a nivel de los capilares más pequeños. ¿Qué hacen? Los necrosa. Los necrosa. El efecto a nivel de los capilares es diverso dependiendo el lugar donde estén los capilares. Por ejemplo, a nivel de la piel, ¿qué pasa si yo lesiono los capilares a nivel de la piel? No se vuelven a regenerar. Y lo que yo voy a tener es una piel mucho más allá de la neuropatía, que se vuelve una piel insensible. No voy a tener vasos sanguíneos que me van a ayudar a una cicatrización. Si no tengo plasma, no tengo cicatrización, no tengo plaquetas, no tengo factores de coagulación. Ese es el problema de los diabéticos. Por eso dicen, ok, el diabético no cicatriza. No porque no tenga factores de coagulación, no tengo el vaso para hacerlo. Por eso, a los pacientes que tienen los pies diabéticos, ¿cuál es el tratamiento en ellos? ¿No? La debridación. ¿Por qué se los debrida? Porque el tejido necrótico se les forma en 24 horas. Y yo encuentro bordes negruzcos, bordes necrosados, material purulento, y el paciente no sangra. Y veo úlceras totalmente profundas y cero sangre. No tengo sangre, no va a cicatrizar nunca. Necesito plasma para tener factores de coagulación, necesito plasma para tener plaquetas. Si no tengo ninguna de las dos cosas, no voy a cicatrizar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Debrido y causa un sangrado. Una vez que tengo sangrado, puedo tener regeneración nuevamente del tejido. ¿Por qué le pongo antibiótico? Le pongo antibiótico porque al debridar y dejar expuesto un vaso sanguíneo, es medio de entrada para microorganismos y no puedo complicar a mi paciente con una infección. Entonces ahí es cuando vengo y le pongo los diferentes productos para mantener una herida en 24 horas y volver a hacer una limpieza. ¿Sí? Pero el problema de los diabéticos no es ni factores ni plaquetas, a menos que tenga alguna deficiencia a nivel de la médula ósea y me disminuya la producción de plaquetas, pero ese ya es otro tipo de complicación. Con la lesión de los capilares me puedo ir de largo, ¿no? ¿Por qué se complican los diabéticos? Porque me erosionan las arteriolas aferentes y eferentes. Y resulta, ¿no?, que en cambio las células del glomérulo capilar, ¿sí?, son las encargadas de la filtración. Al destruirlas, ¿verdad? Vamos a poner así. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿para qué les voy a contar? No, después hay que hablar bastante. Sí. O también se destruyen los capilares, en este caso de la nefrona glomerular, y empiezo primero a filtrar proteínas, ¿no? Empiezo a tener proteinurias, ¿no? Porque pierdo lo que es, en este caso, la negatividad de las células. ¿Quién me da la negatividad? ¿Por qué las proteínas no pasan? Si pasa todo a través del glomérulo capilar, ¿por qué las proteínas no pasan? Porque las células endoteliales, las proteínas de las células endoteliales y los proteoglucanos que encuentro a nivel de la membrana basal del endotelio tienen carga negativa. Más la carga negativa de las proteínas plasmáticas que tiene el glomérulo, lo que hace es rechazarlas y no permite que pasen. Eso es un mecanismo de protección. En el momento que pasen las proteínas por un daño capilar, porque he destruido y necrosado estos capilares chiquititos, ¿verdad?, empiezo a perder membrana basal, empiezo a perder células endoteliales, ya pierdo y disminuyo la carga negativa. Al perder la carga negativa, ¿sí?, tranquilamente pasan proteínas.
¿Eso significa que las proteínas me están haciendo daño? No, eso significa que tengo una nefrona que no está cumpliendo su papel. ¿Sí? Simplemente eso, me indica que tengo una nefrona dañada. ¿Y quién sucede eso? En los diabéticos. ¿Ya? Entonces, ya sí puedo irme con todos los capilares del resto de órganos y sistemas. Ya. ¿Y se acabó? Eso es todo. Entonces, se formó las hebras de fibrina, ya tenemos un coágulo estable, ¿no? Ya pasaron varios días, los factores de crecimiento ya hicieron que los fibroblastos, las células endoteliales se regeneraran, aumentaran de tamaño otra vez y se produjo la cicatrización. Muy bien. Borramos la vía intrínseca y extrínseca. Súper entendido, ¿verdad? Súper claro. El papelito.